con los temas del curso. Les voy a compartir unas diapositivas. Me avisan en cuanto las vean, por favor. Ya se ven. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, sí lo escuchamos. Sí. ¿Ya están viendo las diapositivas? Sí, ya las podemos ver. Ok. Bueno, vamos a empezar. Miren, vamos a ver, pues vamos a iniciar ya el cuarto parcial. En el cuarto parcial hay varios temas que vamos a ver. Entre ellos está el de excepciones. Este tema es el más sencillo y el más cortito de todo el curso. Nos lo vamos a llevar rápido, así que está exageradamente sencillo lo que vamos a ver, pero pues no quiero pasarlo por alto, ¿eh? Vamos a ver el tema de excepciones. ¿Qué es lo que vamos a analizar en estos apuntes? ¿Cuáles son los errores que pueden ocurrir durante la ejecución de una aplicación? Mira, cuando estás programando, se pueden presentar diferentes errores en diferentes momentos. Unos errores son en tiempo de compilación. Los errores de compilación son aquellos que se presentan cuando escribes mal alguna instrucción en el lenguaje, cuando te falta algún signo de puntuación, cuando te equivocas en general al codificar tu aplicación. Ese tipo de errores pues son detectados por el compilador. Si tú, por poner un ejemplo, se te olvida poner un punto y coma en una aplicación, pues obviamente cuando lo vas a ejecutar, el compilador te avisa de eso. Ese tipo de errores se llaman en tiempo de compilación. Sin embargo, hay otro tipo de errores que se presentan en tiempo de ejecución. Es decir, el programa ya está corriendo, pero sucedió algo inesperado que causó un error. Profe, Seguramente. Sí, dime. sería más o menos como si yo en un int parse pusiera otra cosa, una letra. Exactamente, exactamente. Eso era lo que les iba a comentar, de que imagínate que tú vas a capturar la edad de una persona, declaras una variable de tipo entero, pues obviamente haces un int.parse, pero resulta que capturas letras ahí, entonces ahí se dispara una excepción. Eso es una excepción. ¿Qué es lo que sucede hasta ahorita? Lo que hemos visto, que cuando se disparan las excepciones, se interrumpe el programa y ya no lo puedo ejecutar. Me sale ahí un mensaje en letras con un fondo de color amarillo. Entonces, hasta ahorita no hemos preparado nuestras aplicaciones para que manejen esas excepciones, esos mensajes de error. Entonces, eso es lo que vamos a ver en estos apuntes. Ahora, por otro lado, ¿el programador puede disparar sus propias excepciones? Pues claro que sí, también vamos a ver eso. Y vamos a ver cómo vamos a preparar ahora nuestras aplicaciones para que en lugar de que se interrumpa el programa, sino que tu programa esté preparado para recibir esas excepciones y pues hacerlo conducente, ¿verdad? Que no se interrumpa la ejecución. Pero vamos a empezar. ¿Qué es una excepción? Pues es un evento inesperado, es un error que sucede cuando el programa está en ejecución. Entonces, cuando sucede este error, se interrumpe la ejecución del programa y ya ven que cuando nos ha ocurrido, te manda el código y te ilumina de color amarillo la instrucción particular que generó el error. Eso es una excepción. Son sucesos inesperados, ¿no? Por eso se llaman excepciones, porque son sucesos excepcionales, ¿no? Entonces, nosotros ahora vamos a habilitar el manejo de excepciones dentro de nuestras aplicaciones, para que mi aplicación esté preparada para recibir esas excepciones y controlarlas, ¿no? El control de excepciones es muy fácil de usar y de entender, y es prácticamente igual para cualquier excepción que se pueda presentar. O sea, lo que se pretende es no tener que codificar cosas adicionales para controlar esos errores,
sino darle un tratamiento idéntico, uniforme a todas las excepciones. De tal forma que cuando ocurran esas excepciones, haya alguna acción de recuperación, que el mismo programa identifique el error que sucedió y que haga una acción en base al tipo de error, que esa recuperación sea programada. Hay dos tipos de excepciones: las implícitas, que ya están definidas por el lenguaje, o las explícitas, las que el mismo programador puede diseñar sus propias excepciones. Eso también lo vamos a ver aquí. Hay ocasiones donde tú quieres desplegar un mensaje muy particular, por ejemplo, cuando ocurra algún error. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? En el caso que ahorita les mencionaba de la edad, resulta que tú declaras una variable de tipo edad, obviamente de tipo entero, capturas una letra, si se dispara la excepción, te va a decir format exception. La cadena de entrada no tiene el formato correcto. Ese es el mensaje que te va a disparar, porque se dispara la format exception. Pero si tú le despliegas eso al usuario, por ejemplo, la cadena de entrada no tiene el formato correcto, pues no vas a saber ni a qué se refiere. Acuérdense que los usuarios, la gran mayoría de las veces, pues no saben de programación. Entonces no van a saber interpretar ese tipo de errores. En cambio, tú puedes personalizar la excepción y tú puedes disparar una excepción con un mensaje muy específico, que en lugar de que diga la cadena de entrada no tiene el formato correcto, que diga dato inválido en la captura de la edad de la persona. Pues de esa manera el usuario lo va a interpretar mejor. Entonces tú puedes disparar tus propias excepciones con tus mensajes más explícitos, ¿no? Aquí les puse una parte de las excepciones, de algunas excepciones, ¿no? Todas las excepciones se derivan de system.exception. Hay varios tipos de excepciones. Out of memory exception, por ejemplo, cuando se te acaba la memoria, que, no sé, vamos a suponer que manejas un arreglo de tamaño muy grande y se acaba la memoria, te va a disparar una out of memory exception. O un IO exception. El IO exception se presenta cuando estamos manejando archivos. En esta unidad vamos a ver el tema de archivos. Vamos a dar cuenta de que de repente no pudiste abrir un archivo por alguna causa, entonces se te va a disparar una IO exception. O puede haber una null reference exception cuando estás tratando de usar un objeto que no has creado, por ejemplo. Entonces hay diferentes tipos de excepciones. ¿Okay? Sí, dime. Tengo una duda. ¿Cómo puedo saber cuando me puedo quedar sin memoria? O sea, ¿cuándo me quedo sin memoria? Pues cuando, imagínate que tengas una aplicación de arreglos, acuérdate que los arreglos son estructuras de datos de tamaño fijo, entonces tú le tienes que definir un tamaño de inicio y resulta que le estás metiendo datos y datos y datos y luego usas otras variables, entonces se te satura la memoria, entonces ahí se te va a disparar una out of memory exception. Sí, eso lo entiendo, pero... O sea, cuando me venden mi computadora me van a decir, ¿puedes hacer aplicaciones con tanta memoria? ¿O cómo voy a saber cuánta memoria tengo disponible? Bueno, en el sistema operativo tú puedes consultar ahí en las propiedades de tu computadora, ahí aparece cuánta memoria tienes. Muchas gracias. Aquí hay el espacio de nombres exception, system exception, está incluido en la librería de clases. Acuérdense de lo que vimos al principio del curso, ¿no? Que tenemos una librería de clases base donde ahí están muchas clases para manejar muchas cosas. Ahí les puse otras excepciones, por ejemplo, la que les mencionaba ahorita de format exception. La format exception es cuando tú capturas un dato incorrecto de acuerdo al tipo, ¿no? Esta de aquí. Excepciones de aritmética, cuando realizas operaciones aritméticas inadecuadas. Por ejemplo, cuando haces una división por cero. ¿Sí? Acuérdense que las divisiones por cero no son computables. Entonces ahí te va a disparar una divide by zero exception o un overflow exception cuando hay un sobreflujo, ¿no? Entonces aquí están algunas de las principales excepciones que se pueden presentar. Y pues aquí está lo
lo que les acabo de decir, ¿no? Pues la explicación de cada una de esas excepciones. Entonces vamos ahora sí a ver cómo le vamos a hacer para que nuestras aplicaciones estén preparadas para manejar una excepción. Cuando la excepción se presenta, o sea, cuando sucede un error, tu aplicación debe tener un manejador de la excepción, debe levantar la excepción y debe tomar la acción conducente, ¿no? Entonces, esto se logra a través de 3 sentencias principales en C#, que son el try, el catch y el final. El try lo vas a colocar en las sentencias que tú sospeches que te pueden disparar una excepción. Es como poner en alerta al programa de que el siguiente código me pudiera disparar una excepción. Por eso se llama try, porque la palabra try se traduce como intenta, ¿no? El sentido es intenta ejecutar estas instrucciones. Si sucede una excepción, el catch va a capturar el error, la excepción, y ahí le vas a poner qué es lo que quieres que haga cuando suceda el error, ya sea desplegar algún mensaje o tomar alguna acción en particular, ¿no? Entonces, el try es para prevenir al programa de que algunas instrucciones pudieran disparar error. Y el catch es para capturar el error que se presentó. Y el finally, ese es opcional, el finally. El finally se pone cuando tú quieres ejecutar cierto código independientemente si se presenta o no la excepción. Por eso es opcional. En determinadas ocasiones conviene ponerlo, en otras no es necesario. Entonces el finally es opcional. Así más o menos sería un bloque de código que está preparado para manejar excepciones. ¿Okay? Se pone el try y entre llaves colocas el bloque de código que tú sospechas que puede causar errores. Cierras las llaves y luego pones el catch y entre llaves pones el código de lo que quieres ejecutar cuando suceda el error. En esta sección puedes poner pues, algún mensaje simplemente a través de un message box, o puedes tomar alguna acción en particular, o puedes mandar llamar métodos, es decir, le puedes poner el código que tú quieras. Y en el finally, que les decía que es opcional, pones el código que quieres que ejecute independientemente si se presenta o no la excepción. ¿Okay? Entonces, acuérdense que todo lo que pongas entre llaves, ya sea try, catch o finally, es un bloque de sentencias de la aplicación. Si tú llegas a declarar una variable dentro de ese bloque, esa variable se convierte en variable local y no la puedes usar fuera de esas llaves. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? De que no es recomendable declarar variables dentro de esas llaves. Sí se puede. En algunos casos particulares podría ser necesario, pero la gran mayoría de las veces no es recomendable hacer eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando suceda una excepción? Pues no vamos a permitir que se interrumpa la aplicación. No debemos permitir eso porque si no le ponemos nada, lo que va a suceder es que se va a interrumpir la aplicación y se va a iluminar de color amarillo la instrucción que está generando la excepción y se va a salir del programa. Obviamente, pues en un usuario final eso no es recomendable porque el usuario pues no va a saber qué hacer. Entonces, para eso son las sentencias try-catch. Pues yo quiero reanudar la aplicación y pues avisarle al usuario con sus propias palabras qué fue lo que sucedió. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una, profe. Dime. En eso de que al usuario final no se le debe demostrar, ¿qué pasaría si en algún momento yo olvidar el try catch? El usuario final recibe solo el programa de debug, de la carpeta de debug. ¿Cómo se manejaría ahí? ¿O vería el código que no, a él le aparece nada más el mensaje con la excepción genérica, haz de cuenta, así como les decía ahorita, format exception, la cadena de entrada no tiene el formato correcto, le va a aparecer ese mensaje y se va a salir de la aplicación.
Ah, ok, o sea, ¿le va a cerrar la aplicación al usuario? Sí, Ah, y ok. le cierra la aplicación. Muchas gracias. Aquí está un ejemplo, fíjense, precisamente el caso de capturar un valor de tipo entero, ¿no? Imagínate, en este caso, yo voy a capturar desde la consola, porque las excepciones se pueden manejar tanto en consola como en formas, como en muchas otras, en cualquier plataforma universal. Pero imagínate que en este ejemplo, pues vamos a capturar un valor desde la consola y resulta que le doy un valor demasiado grande. Ya acuérdense que todas las variables tienen un límite. Entonces, si le doy un valor demasiado grande, pues se va a disparar una excepción que se llama overflow exception. Entonces, en este caso, pues me va a mostrar un mensaje correspondiente. Eso lo lograría a través de ese try catch. Fíjate, tú puedes ponerle varios catch en el mismo try. Vamos a ver este caso, miren. En este ejemplo, también es de consola, vamos a capturar dos números. Primero, una variable i de tipo entero, aquí. Y luego una variable j, también de tipo entero. Esas dos variables las voy a dividir y voy a guardar el resultado en otra variable. Aquí se pueden presentar muchos tipos de excepciones. Por ejemplo, imagínate que en la variable i le anotas un valor tan grande que no cabe. Entonces se dispararía un overflow exception. O en la variable j también aplicaría lo mismo. O imagínate que a la variable i o a la variable j, en lugar de capturar un número entero, capturas una letra o cualquier otra cosa. Entonces ahí se dispararía un format exception. O imagínate que la variable j capturas el valor de 0. Ese no es un error, porque así el 0 sí es permitido para la variable j, pero al hacer la división aquí, no puedes dividir por 0. Entonces ahí se dispararía un divide by zero exception. Entonces aquí tú puedes poner varios catch para el mismo try. Si sucede un overflow exception, entonces va a ejecutar esta instrucción. Si sucede un divide by zero exception, entonces va a ejecutar esta otra instrucción. Y así sucesivamente. Pudieras poner varios catch, uno por cada tipo de excepción que sospechas que se pueda presentar. ¿Ok? Vamos a ver este ejemplo, miren. En este caso, no tenemos manejo de excepciones. Aquí hacemos una división, pero resulta que el denominador es 0. Entonces tú no puedes hacer una división por 0, te marca error ahí. Te marca una divide by zero exception. Cuando tú intentas ejecutar este programita, te va a salir esto. Aquí está lo que les decía. Entonces aquí te pone de color amarillo la instrucción particular y aquí te aparece cuál fue la excepción que se disparó. Te da una pequeña explicación de por qué sucedió eso. Pero a veces pues, los mensajes que traen las excepciones pues no son tan entendibles, ¿no? Digo, nosotros como programadores pues sí las sabemos interpretar, pero los usuarios finales no. Entonces, por esa razón, pues no se recomienda que se le deje esto libre al usuario, ¿no? En cambio, ahora lo que hacemos es ponemos un try catch, donde aquí la instrucción que sospecho que me puede disparar la excepción, la pongo en un try entre llaves y luego pongo el catch donde le pongo divide by zero exception. Si llegase a ocurrir esta excepción, me va a desplegar este error y va a continuar la ejecución del programa, ¿verdad? O sea, no se va a salir. ¿Sí? Aquí así me aparecerían algunos mensajes también cuando, por ejemplo, en el caso que tú me mencionabas ahorita, Ricardo, de que si el usuario no tuviera el código, nada más el ejecutable, le aparecerían unas ventanitas así como esta. Se sale de la aplicación. Vamos a ver este caso, miren.
Ahora en formas. Imagínate que vamos a hacer lo de la división. Tenemos el dividendo, tenemos el divisor y tenemos ahí un text box para mostrar el resultado. Pero imagínate que aquí, en lugar de capturar un número, yo capturo letras. Entonces, si no tuviera excepciones, pues me dispara la excepción, me sale la ventana de error y se sale. Pero como yo lo voy a tener con excepciones, le puedo poner un message box donde me diga, ingrese números, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, con eso controlo la excepción y el programa no se interrumpe, me da la oportunidad de corregir el dato. O imagínate que aquí en el divisor yo le pongo el valor de 0. Sí es válido para un dato numérico entero, pero no se puede hacer una división por 0. Entonces en el resultado, en lugar de mostrar el valor, quiero que ponga el mensaje de error. También puedo hacer eso, ¿eh? En lugar de que me aparezca en un message box, que me aparezca ahí en el text box. Yo le pongo un mensaje personalizado. La división entre 0 no es posible, ¿no? Entonces, de esa manera, sigue ejecutándose el programa y me da la oportunidad de corregir algún valor. Aquí está otra opción, miren. Imagínate ahora que hacemos las capturas en formas a través de text boxes. Aquí tengo el try, donde voy a capturar dos valores del text box y voy a intentar hacer la división. Pero pues, se pueden presentar muchos tipos de excepciones aquí. Si le doy un valor demasiado grande a un dato como el textbox 1, pues puede haber un overflow exception. Lo mismo puede aplicar para el divisor si le doy un valor demasiado grande, o si capturo letras, pues se puede presentar un format exception, o aquí al hacer la división, si el divisor fuera 0, pues se puede presentar un divide by 0 exception. O imagínate que de repente tú tienes que en esta misma aplicación tienes un arreglo demasiado grande y que cuando vas a hacer esta operación se te acaba la memoria, pues se puede presentar un overflow exception. Es decir, se pueden presentar demasiadas excepciones, incluso pues muchas veces tú ni siquiera tienes idea de todas las que se pueden presentar. Para no poner un catch por cada posible excepción, hay una forma genérica de controlar todas las posibles excepciones que se puedan presentar, y esto es a través de exception. Exception es una forma general, independiente de cualquier interrupción que pueda haber, la exception la va a capturar y aquí va a poner el mensaje a través de una propiedad de la excepción que se llama message. Entonces aquí tú despliegas el mensaje de esa excepción en particular que se presentó. Pero como tú no sabes cuál de todas va a ser, pues en lugar de poner un catch por cada excepción, pones un solo catch. Yo les recomiendo mucho esta forma porque así, independientemente de cualquier excepción que se presente, el catch con exception la va a capturar. Y pues ya nada más usas la propiedad message para que te aparezca el mensaje particular del error que se disparó. Entonces es una forma genérica de capturar cualquier excepción. Dime. Me va a decir preguntón, pero... Ok, ¿cómo puedo decir? ¿Qué significa la X ahí en el message box? Aquí la excepción en la X captura un objeto con la excepción que se disparó. Es un objeto. Porque acuérdate que exception es una clase. Ok. Entonces, aquí la variable X captura la excepción particular que se disparó. Y aquí uso ese objeto con la propiedad message para que me despliegue el error particular que se generó. Ok, muchas gracias. Fíjate, muchas veces me han preguntado, por ejemplo, en consola, ¿y cómo le puedo hacer si voy a capturar un número entero, se dispara una excepción y que se regrese a preguntarlo nuevamente en consola? Pues aquí les dejo el código. Esto es en consola, ¿eh? En consola,
pues yo le recomendaría declarar una variable de tipo booleano, que la inicialicen a true y que implementen un ciclo do while. Recuerden que el ciclo para validar las capturas de datos en consola, pues es el do while. Entonces, este ciclo va a estar iterando mientras la bandera sea igual a true. Es decir, mientras ocurra un error, si se disparara una excepción, vean que aquí la bandera la hacemos true. Y cada vez que la bandera sea true, se va a regresar acá al do while y va a capturar nuevamente el dato. Entonces, si ocurriera una excepción, quiero que me aparezca el error correspondiente aquí y que prenda la bandera. Mientras la bandera esté prendida, se va a regresar nuevamente a capturar el dato. Si no ocurriera la excepción, aquí la bandera se apagó. Entonces, si capturamos el dato correctamente sin ningún error, pues se va a salir del ciclo y va a continuar capturando los siguientes datos. Entonces, esta es la forma en que tú puedes validar la captura de datos sin excepciones en consola. ¿Okay? Si fueran formas, pues acuérdense que para regresar a capturar nuevamente un dato, uso el método focus. Ya nomás le pongo txt número.focus y lo va a capturar nuevamente. Eso es si fueran formas. ¿Okay? Aquí está otro ejemplo, ¿no? Es otro ejemplo simplemente del uso del try catch. Aquí tenemos datos con incrementos, con divisiones. Si ocurriera un divide by zero exception, aquí me va a aparecer el error y pues hago otras cosas, ¿no? Es otro ejemplo simplemente. ¿Okay? No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. ¿Alguna duda? También hay excepciones por si un objeto no ha sido, o si está nulo. Sí, también. Se llama, creo que esa es null reference exception. Cuando estás intentando acceder a un objeto que no ha sido creado. Estás haciendo una referencia a un objeto inexistente, ¿verdad? Profe, Mande. pero en ese caso de que el objeto no se haya inicializado, el exception normal también lo agarra, ¿no? Como, Así es. okay. Sí, el exception es una forma genérica de que capture cualquier excepción que se presente. Por eso yo les recomiendo el exception, porque miren, hay ocasiones que se pueden presentar excepciones que tú mismo ni te imaginas. Entonces, imagínate para estar poniendo un catch por cada posible excepción, pues eso es muy tedioso. Si tú pones nada más el exception X, pues ya sabes que esa te garantiza de que cualquier tipo de error que se pueda presentar, el catch lo va a capturar. Entonces, con eso aseguras que siempre va a estar validada tu aplicación. ¿Ok? ¿Algo más? Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Pues parece que no. Bueno, miren, les voy a explicar lo siguiente con una aplicación. Les voy a compartir ahora Visual Studio. Voy a hacer un pequeño programita para que vean un error particular que se puede presentar. Me avisan en cuanto vean Visual Studio. Ahorita se los comparto. Voy a hacer una aplicación de consolas. Se acabó. Funciona igual en consola que en formas, ¿eh? Avísenme en cuanto vean Visual Studio. Ya, listo, ya podemos ver el visual. Ok. Miren, voy a declarar una variable entera. No voy a usar nomenclatura, la voy a hacer así directa. Fíjense, voy a declarar una variable entera y le voy a asignar el valor más grande
que puede caber en una variable entera. Eso se logra a través de una propiedad que se llama max value. Y luego voy a mandar imprimir ese valor. Y lo voy a ejecutar. Miren, yo sé que ustedes no van a ver la ejecución porque tengo que compartir la carpeta, pero les voy a ponerles aquí lo que aparece. Aquí el valor es 2.147 millones. Déjenme correrlo nuevamente porque no me sé exactamente el número. 147, 483, 647. 483, 647. Fíjense, el valor más grande que tú puedes capturar en una variable de tipo entero es 2.147.483.647. Ese es el valor más grande. La propiedad max value me dice el valor más grande de un tipo de dato. ¿Ok? Sí. ¿Y si fuera string? Pues en string, es una cadena, tú le puedes ir metiendo datos y datos y datos ahí, ¿no? No me acuerdo si... ¿Qué? Pero ¿cuál sería el max value en string o es infinito? No, en string no es value. Esto es para valores numéricos. Ok. Muchas gracias. Disculpa. Entonces, fíjate, el valor más grande es 2.147.483.647. Imagínate que tú le sumas 1 a la variable. Obviamente, ya no cabe el siguiente valor. Entonces, voy a ejecutarlo y les voy a anotar aquí en un lado lo que aparece. Fíjense, aquí, cuando tú imprimes, aparece esto. X igual menos 2.147.483.648. Esto es lo que aparece. ¿Alcanzan a ver la magnitud del error? ¿Cómo puede ser posible que a un número de 2.147 millones y feria le sumo 1 y me da un valor negativo? No me marca error. Ese tipo de error se llama desborde aritmético. Así se llama. Se los voy a anotar. Se llama desborde aritmético. El desborde aritmético se presenta cuando tú le asignas un valor a una variable cuyo dato ya no cabe. Acuérdense que las variables tienen un límite. Entonces, si yo le asigno un valor que ya no cabe, el problema es que no me dispara una excepción. No me dispara la excepción. Simplemente asigna un valor incorrecto, en este caso negativo, continúa el programa. Imagínate que este valor de X, tú lo apliques en otra fórmula y luego en otra y en otra, en varias fórmulas, pues vas arrastrando un error y ni siquiera te das cuenta. ¿Se fijan? Ese es el riesgo que se presenta con el desborde aritmético. Entonces, aquí la situación es que cuando hay un desborde aritmético, no se dispara una excepción. No dispara la excepción el desborde aritmético. Ese es el problema. A menos que tú le pongas una sentencia que se llama checked. Por ejemplo, así, miren. Si yo sospecho que esta operación me pudiera generar un desborde aritmético, voy a poner una sentencia que se llama checked. Pongo así. Le pongo checked.
Al ponerle checked, le estoy diciendo, verifica que se pueda ejecutar el incremento. Si yo ejecuto esta aplicación, ahora la voy a ejecutar. ¿Están viendo el overflow exception? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí lo vemos. Ok. Bueno, en mi caso no escucho tan bien, pero no sé si es por mi internet o por el de usted, profe. No sé si es mi conexión. Debe ser tu conexión porque yo lo escucho bien. Ah, Ok. bueno. Si escuchas, es tu conexión. A mí Bueno, también me pasa cuando. entonces Esta sí ya no escucho trabado. les decía, aquí, como ya le puse la sentencia checked, ahora sí me dispara la excepción. Obviamente en este caso, pues no tengo validado con un try catch, pero ya me apareció la excepción. Entonces, ahora, entonces lo que voy a hacer es, le voy a poner la sentencia checked para que me valide y le voy a poner ahora el try catch. Le pongo aquí antes del checked, le pongo un try, abro llaves, aquí le pongo un catch y voy a poner la excepción genérica. Así que con exception, pues captura cualquier tipo de excepción que se pueda presentar. Pues aquí pongo así. Yo lo que quiero es que después de que me salga el mensaje de error, pues que ahora sí, bueno, hay que ponerle un console.read key para poderlo alcanzar a leer, que se salga. Ahí está. La X no la puedo usar porque la puse la variable X. Bueno, profe, Vale. ¿cómo puedo hacer que después del catch, o sea, que cuando sea el catch pueda hacerme volver a intentar lo que yo quería hacer? O sea, por ejemplo, Bueno, si yo, sí, dime. ¿qué? Si por Dime. ejemplo el usuario tecleó un string en lugar de un int, ¿cómo le hago para que el usuario vuelva a teclear string y no un... Pues fue lo que les expliqué ahorita en las diapositivas pasadas, donde ¿Con el la do while, bandera, no? con el do while y la bandera. Ah, nada, entonces ya le entendí. ¿Ok? Bueno, entonces, en este caso, miren, voy a ejecutar la aplicación. Híjole, lo malo es que ustedes pues no ven la pantalla de salida, entonces aquí me sale, la operación aritmética resultó con un sobreflujo, con un desborde. Me aparece ese error. Pero no se interrumpe, a ustedes no les apareció la ventana del overflow exception. Entonces, conclusión, el desborde aritmético no dispara por default de excepción a menos que tú le pongas la sentencia checked. Si no le pones la sentencia checked, corres el riesgo de que no se ejecute bien la operación, vayas arrastrando un error, un valor negativo, y lo vayas utilizando en otras fórmulas y obviamente pues el resultado va a ser equivocado, ¿eh? Entonces, asegúrense de ponerle checked cuando tú sospeches que puede dispararse un desborde. ¿Okay? Y luego ya lo pones en el medio de un try catch, así como se los estoy mostrando en esta diapositiva. ¿Está bien? Ah, profe. Mande. Entonces siempre va a ser try, check, catch y finally, ¿verdad? No siempre. Bueno. La sentencia check es solamente cuando tú sospeches que puede haber un desborde aritmético. Ah, ok. ¿Ok? Ah, bueno, entonces checked sería solo para desborde aritmético. Así es. Y try y catch van a ser para cualquier excepción. Exactamente.
Muy bien. Creo que lo entiendo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Entonces, les voy a compartir nuevamente las diapositivas de PowerPoint y me avisan en cuanto las vean. ¿Ya las ven? Sí. Sí. Entonces, pues aquí está precisamente lo que acabo de codificar. ¿Cómo puede ser posible que cuando le incremento 1 a una variable me dé un valor negativo? Pues claro que no. Entonces, ese es un desborde aritmético. Este es el ejemplo primero que puse sin validación. Este ya es el segundo, ya con la validación. Ahí están las diapositivas por si alguien lo quiere codificar. ¿Sí? Entonces ahí está el ejemplo. ¿Está bien? Seguimos. Hay excepciones del sistema, por ejemplo, estas de divide by zero exception, format exception, null reference exception, etcétera. Pero también hay excepciones que el propio programador puede disparar a través de una sentencia que se llama throw. La sentencia throw, que está aquí abajito en la diapositiva, le permite a un programador disparar su propia excepción y poner un mensaje personalizado. Esa excepción, aunque sea disparada por un programador, también es controlada por medio de try catch. Entonces, ¿cómo disparo una excepción? Pues yo nada más le pongo así, throw new exception, y luego entre paréntesis y entre comillas, aquí anoto el error que yo quiero disparar. Esta excepción la va a capturar el catch a través de la excepción genérica exception, porque pues no le vas a poner un nombre específico, ¿eh? Vamos a ver este ejemplo, mira. Aquí, imagínate que tenemos 3 variables, voy a hacer una división a través de un método, el método me va a devolver el resultado de la división, pero pues obviamente al ejecutar este método se pueden presentar varias excepciones. Entonces, a través de la excepción genérica, capturo la excepción y aquí me despliega el mensaje, ¿no? ¿Ok? Como quiera al final, quiero que me muestre el error. Acuérdense que el finally se ejecuta independientemente si ocurrió o no la excepción. Pero dentro del método, en este caso, yo voy a personalizar el error. Imagínate que el método recibe como parámetros el numerador y el denominador. Pero yo ya sé que no puedo hacer una división por 0. Entonces, en este caso, yo le pongo una condición. Si el denominador es igual a 0, aquí, yo quiero disparar una excepción para que el mensaje me salga personalizado y que el mensaje diga, el denominador no debe ser 0. Entonces, disparo la excepción con throw new exception. De esa manera, yo disparo mi propia excepción para no esperar a que se dispare el divide by zero exception. Porque algunas veces, por ejemplo, si tú tuvieras tu sistema operativo en inglés, pues te va a salir el mensaje en inglés. Entonces el usuario, pues a lo mejor no lo sabe interpretar. Entonces aquí yo disparo mi propia excepción y personalizo el mensaje para que sea entendible por el usuario. ¿Ok? Entonces, esta es la forma en que un programador puede disparar sus propias excepciones. Aquí está lo que les decía la excepción general, ¿no? A través de la sentencia del catch exception, aquí pues yo puedo capturar cualquier tipo de excepción que se pueda presentar. Entonces, independientemente si fuera una excepción implícita del lenguaje o si fuera una excepción que yo estoy disparando, personalizada. ¿Ok?
Entonces, también tú puedes disparar manualmente alguna excepción implícita. Por ejemplo, aquí estás diciendo dispara un argument null exception. Por ejemplo, cuando tú pones un método que está esperando un parámetro y resulta que no le envías el parámetro, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tú puedes disparar también de manera manual un argument null exception. Entonces, puedes disparar, el programador puede disparar manualmente excepciones implícitas de las que ya están hechas o sus propias excepciones, ¿verdad? Este es otro ejemplo, ¿no? Donde está validando tanto el argument null exception como una excepción genérica. Vean que en este caso, si se presentara el argument null exception, el mensaje que va a aparecer es este. Si se presentara cualquier otra excepción, el mensaje que va a mostrar es este. Entonces, si tuvieras varios catches, en el orden en el que los estás colocando es en el orden en el que los va a verificar. Entonces, te va a aparecer uno u otro mensaje, dependiendo de cuál es la excepción particular que se está disparando. Entonces, pues yo les recomiendo que comiencen a practicar, ¿no? Con este caso, fíjense. Imagínate que vamos a capturar los datos de un empleado, el número, el nombre y la edad, pero quiero ahora validarlo con excepciones para que no se interrumpa, ¿no? Por ejemplo, no hay que dejar los datos en blanco. Ya ven que seguramente les ha sucedido en algunas páginas de internet que cuando te registras y que dejas un dato en blanco, te lo pone ahí como con una marquita de color rojo, ¿no? Y te dice, hey, no dejaré en blanco. Eso lo hacen con excepciones, precisamente. O imagínate en este caso, en esta diapositiva, la edad, pues debe estar dentro de un rango de valores permitido. No debo permitir valores negativos o no debo permitir valores demasiado grandes en la edad. Entonces todo eso lo puedo validar a través de excepciones. ¿Cómo le haríamos? Pues vamos a diseñar una clase que se llame empleado, lo típico, el número, nombre y edad, con sus respectivas propiedades. Sobreescribimos el método toString para mostrar los datos, ¿no? Pero yo voy a validar en las propiedades, voy a validar que los datos introducidos sean correctos. Pongo los atributos, ahí no hay ninguna novedad, son los atributos privados. Y enseguida pongo las propiedades. Este es el diagrama de flujo de la propiedad. Las propiedades también se pueden diagramar. Vean que se diagrama como si fuera un método. Ponemos el símbolo de métodos, ponemos el nombre de la clase, el nombre de la propiedad y ponemos cuál es el accesador que estoy diagramando. Es el accesador set. Y le ponemos el tipo de dato a la propiedad. Es como si fuera un método. Entonces aquí el número pues recibe en la variable value, como lo hacemos típicamente, el valor capturado. Entonces, por ejemplo, el número del empleado, si fuera menor que 0, aquí yo lo valido. Si el número es menor que 0, que dispare una excepción que diga dato incorrecto para el número. Entonces, de esa manera voy a validar que no se permitan números negativos en el número del empleado. ¿Okay? Aquí lo codifico así. Esta sería, les puse solamente el código de esa propiedad porque no cabe el código completo de la clase, ¿no? Entonces aquí está el número, en el set capturo el value y luego lo valido. Si el número es menor que 0, que dispare una nueva excepción con el mensaje dato incorrecto para el número. Entonces, haz de cuenta que cuando lo ejecute el usuario y que en el número le ponga un número negativo, tú le puedes poner un message box y le va a aparecer a él dato incorrecto para el número y lo vuelve a capturar. Profe, Sí, dime. una pregunta. ¿Cómo
¿Cómo diferenciaría un diagrama de flujo cuando estoy hablando de una propiedad y de un método? Sé que el método lleva verbo, pero pues esa es ¿cuál es la una. diferencia? La diferencia, una, aquí no es un verbo, es un sustantivo, entonces es una propiedad. Si fuera un verbo, es un método. Dos, el método lleva paréntesis. Aquí no lleva paréntesis, lleva llaves. Entonces, ¡No lo he visto! Entonces, el método, por ejemplo, sería así, ¿no? Voy a tratar de escribirlo aquí. Sería así, hacer algo, ¿no? Hacer, pero lleva paréntesis. Entonces, este es un método. En cambio, aquí no tiene paréntesis, tiene llaves. Esta es una propiedad. ¿Ok? Aquí en el nombre, fíjense, este código este diagramita les va a servir mucho, miren. Fíjate cómo funciona. Otra vez, es el nombre, es una propiedad set y es de tipo string. Aquí recibe el valor. Si el nombre lo dejan en blanco, va a disparar una excepción que diga no debe dejar en blanco el nombre. ¿Ok? Y luego aquí lo estoy validando que no pongan números en el nombre. Pongo un for each que recorra todas las letras del nombre y si fuera un número o si fuera cualquier otro símbolo, el símbolo del gato, el símbolo de interrogación o lo que sea, aquí les va a aparecer un mensaje que diga solamente se permiten mayúsculas en el nombre. Ah, por cierto, todo en mayúsculas, ¿eh? Entonces, esta es una forma de validar que no te pongan símbolos raros o números en el nombre de una persona y que lo capturen todo con mayúsculas, ¿no? Entonces, aquí les dejo el código. Aquí está, miren. Los datos que sí son permitidos, pues son las mayúsculas acentuadas, la ñ, la diéresis, el espacio en blanco. Estos datos sí son válidos, pero si el usuario tecleara un número, un signo de interrogación, un gato, una arroba o cualquier otro símbolo raro, le va a aparecer un mensaje que diga solamente se permiten mayúsculas, no capturar números ni otros caracteres. Entonces, esta propiedad está validando dos cosas. No dejar en blanco el nombre aquí y acá que capturen datos de letras solamente. Entonces, esto les va a servir mucho para sus futuras aplicaciones. Mande. Otra cuestión. Esto también va a depender del idioma en el que haga el programa, ¿ver cierto? Por ejemplo, si hago un programa en inglés, pues no tendría que poner tantos cases. Y claro, si fuera un programa... ¿Mande? Desde luego que sí, digo, porque pues obviamente en el inglés pues no hay acento, ¿no? Y si hiciera un programa en japonés que no tiene... Tendría que conocer el alfabeto japonés para saber qué es lo permitido en los nombres, ¿no? Ah, ok. Muy bien. ¿Eh? La edad. Para la edad, pues aquí capturo la edad en el set válido, que si es menor que 0 o mayor que 110, que dispare una excepción que diga edad fuera de rango. Entonces, si el usuario llega a capturar un dato inválido en la edad, que le aparezca un message box y que le diga dato fuera de rango en la edad y que le dé la oportunidad de capturarlo nuevamente, ¿no? Aquí está el diagrama de flujo de la propiedad edad. Simplemente para validar que esté entre 0 y 110. ¿Cómo lo valido? Pues así, en el botón capturar, creo el objeto, aquí en el objeto de mi empleado, capturo el número, como lo hago de la forma tradicional, pero en medio de un try catch. Y aquí, si fuera un dato inválido, me va a aparecer el message box, va a limpiar el texto y lo va a volver a capturar. Le va a dar la oportunidad de volver a capturar. ¿Ok? Aquí está, mira. Si yo capturo la edad con un dato demasiado grande, me va a aparecer un error así, un message box, así como este.
Me dice edad fuera de rango y cuando le dé a aceptar, me va a poner otra vez aquí el cursor en la edad para capturarlo nuevamente. Pues de esa manera lo valido, ¿no? ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Oiga, profe, ¿puede volver al código del nombre? Sí. Ahí está. Oye, profe, entonces lo que se pone dentro del switch son caracteres aparte que se pueden permitir. Sí, porque mira, acuérdate que los caracteres están acomodados de acuerdo al código ASCII o al código Unicode. Entonces, entre la A y la Z están todos los caracteres válidos, excepto los que están acentuados, la ñ, la W, los diéresis, el espacio, etc. ¿no? Entonces, por eso pongo aparte estos códigos aquí, porque le estoy diciendo, estos sí son permitidos. Por eso le pongo aquí el continuo, ¿no? Porque esos sí son permitidos. En español, ¿verdad? Obviamente. Ok, gracias. Profe, Mande. ¿puedes regresar al código del do while? Por favor. Ahí está. Espere. Esto es para consola, ¿eh? El do while es para consola, en formas, ¿no? Ok, ya, espere. Profe, en forma sería nada más con el focus, ¿verdad? Exactamente. En formas no hay necesidad de hacer el do while, ¿no? Con el focus lo vuelves a activar. Aquí no vino el focus, ¿verdad? Es que en consola no hay focus. No, me refiero que en esta clase no enseñó lo del focus. Sí. Pero eso es en formas. La diapositiva que te estoy mostrando ahorita es de consola. Ok. Tú me pediste que te mostrara lo del do while. El do while es en consola. Ok. ¿Cuál es la duda en consola? No, yo solo quería ver el código otra vez. Pues baja las diapositivas, ahí en las diapositivas, ahí está. Ya lo. Ok, gracias, profe. ¿Alguien más tiene alguna duda? Les voy a mostrar nuevamente lo del focus. Aquí está, miren. Cuando capturo el número, si hubiera un error, aquí me aparece el error. Y luego aquí regreso al usuario a que lo capture nuevamente. Ahí está lo del focus. Profe, otra duda. Si tuviera más testbots, pues tendría que ponerle txt número.test igual a comillas. Y después txt edad igual a comillas. Luego txt Bueno, en el caso que quisieras limpiarlos todos, pues sí, lo puedes hacer a través del ciclo for each que ya les había explicado, ¿no? Este es un ejemplo solamente para el número, ¿ah? Sí. Ok, muchas gracias. ¿Algo más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, les recomiendo que hagan esta formita y que pongan esta clase, la clase empleado, y que ustedes la validen. No lo suban a la plataforma, es un ejemplo muy sencillo. Nada más para que practiquen el uso de excepciones. En las próximas tareas que les encarguen, ya quiero ahora sí que lo validen. ¿Ok? Ya quiero que validen a través de excepciones. Entonces, por mientras, pues para que se vayan acostumbrando al uso de excepciones,
bajen las diapositivas que les acabo de mostrar, ahí están en mi página, hagan el ejemplo para que validen ahí, para que prueben cómo funcionan las excepciones, ¿no? Les puse una encuesta, seguramente ya la vieron ahí en el Teams, de cuándo quieren el examen. Pues quiero que hoy, a más tardar, ya contesten todos para ya definir una fecha y hora del próximo examen. ¿Qué les parece si hoy les doy todo el día de hoy para que contesten la encuesta y ya a partir de mañana ya queda definido según el resultado de la encuesta cuándo sería el examen? Entonces vamos a decir que la encuesta se cierra hoy a las 12 de la noche. ¿Les parece bien? Correcto. Bueno, entonces si no hay más dudas, pues nos vemos mañana. Ya está, profe. Chao. Sobres para el viernes.